Reportan caída de nieve en el Cerro de Potosí, esto en Galeana, Nuevo León, según ha publicado la misma Protección Civil. También reportes de personas desde este municipio han estado comentando que ha sido bastante abundante la caída de nieve en pleno 22 de noviembre. La locura en Arabia Saudita al haberle ganado 2-1 a Argentina. El país estará de día de mañana festivo, tanto todos los funcionarios públicos como también personas que trabajan en empresas van a tener día festivo obligatorio. Los rusos publican este video donde están mandando a la cárcel a 2 rusos que se negaron a participar en la guerra de Ucrania. Aquí es el momento en el que están siendo detenidos para llevarlos a la cárcel. Ojo con esta nota, el régimen de Irán comenzó a producir uranio enriquecido al 60% en la planta de Fordo. Según los reportes, por cierto, difundidos por ellos mismos en las agencias de noticias de Irán, han dicho que este es un avance significativo al programa nuclear de ese país. El enriquecimiento del 60% es un breve paso técnico para poder enriquecer al 90% y poder ser empleado en armas nucleares. Los expertos en el tema de la no proliferación de armas nucleares aseguran que ya tienen suficiente uranio enriquecido al 60% para convertirlo en material para al menos crear una bomba atómica. Por otro lado, el portavoz del Ministerio iraní de Exteriores, Nasser Kanani, habría dicho el día de ayer que su país había tomado la decisión en respuesta a lo que describió como una resolución del Organismo Internacional de la Energía Atómica, la OIEA. El mismo Rafael Grossi, el director de la OIEA, está muy preocupado, dice, porque Irán aún no ha participado en una investigación de la agencia sobre el hallazgo de partículas de uranio procesadas en 3 lugares no declarados por el país. ¿Qué está pasando? La verdad es que estamos a ciegas, el mundo está a ciegas, la OIEA no puede revisar, Irán no lo permite y esto se hace obviamente sospechar que ya tienen armas nucleares o que lo están construyendo, que están en el proceso de hacerlas. En otra información, Arabia Saudita, según dice la Organización de las Naciones Unidas, está denunciando que ese país vuelva a aplicar la pena de muerte por delitos, por ejemplo, por drogas. En 2022, Arabia Saudita aplicó la pena de muerte a 144 personas y de estas, 47 fueron ejecutadas por motivos políticos, por ejemplo. Según la ONU, cree que Arabia Saudita ya reanudó las ejecuciones de pena de muerte a los condenados por delitos relacionados al tráfico de drogas tras una moratoria oficiosa de 21 meses. Dice, la reanudación de ejecuciones por delitos sobre tema de drogas en Arabia Saudita es una decisión que lamentamos profundamente, aún más teniendo en cuenta que se produce pocos días después de que una amplia mayoría del país pidiera en la Asamblea General de la ONU una moratoria mundial a la pena de muerte en lo general. Dice, pedimos a las autoridades sauditas que adopten una moratoria oficial sobre las ejecuciones relacionadas con delitos de drogas y que garanticen a todos un acceso a un juicio justo acorde a las obligaciones internacionales. Lo que está pasando en Sudán es tremendo. Las inundaciones provocadas en estos últimos días, en estas últimas semanas, han generado una falta de atención en algunos temas que han aumentado de una forma exponencial. Por ejemplo, el brote de dengue, aseguran, es el peor que han tenido en los últimos 10 años. Más de 1,400 personas en ese país, en Sudán, han sido diagnosticadas con dengue este año, que es el peor brote, como les digo, en 10 años. La mitad de los 18 estados del país han registrado casos y 9 fallecidos, incluido un niño, según la OMS, que sospecha que el número real sea mucho mayor, pero que no tengan las posibilidades de llevar un conteo exacto. El doctor Mustasir Osman, director general de emergencias del Ministerio de Salud Federal, ha dicho que el 2022 es la mayor propagación geográfica de la fiebre en la historia del país. Dice, no de los últimos 10 años, sino de toda la historia del país. La fiebre de dengue se propaga a través de un mosquito infectado que generalmente se encuentra cerca de fuentes de agua estancadas o en tanques de almacenamiento de agua. Los síntomas son similares a una gripe, pero a veces puede causar insuficiencia orgánica y la muerte. Osman, el mismo director, dice que las fuertes lluvias y la falta de medidas preventivas generó muchísimos mosquitos y esta es la razón principal, pero también dice por razones económicas el país ha perdido muchos empleos esenciales en cuanto a medidas preventivas, ya no tenemos el personal que trabaja en salud
observacional ni los trabajadores que prepararon las cosas antes de que pudieran ocurrir el problema. Los estados de Kordofán, aquí vemos esa parte, ¿no?, que estoy mencionando. Kordofán del norte, pero también Darfur del norte y Nilo Blanco están viendo cómo aumenta el dengue por primera vez. Ellos normalmente no lo tenían. La capital de Kordofán del norte, en Obeid, el Obeid dice, han circulado en las redes sociales fotos de pacientes tirados en el suelo en los hospitales y hay al menos 1.200 casos sospechosos nada más en esa zona de Sudán. En este momento ya ahí reportan 393 que están hospitalizados. La doctora Ibatal Ibrahim del Ministerio de Salud de Kordofán del Norte dijo que mantuvo a su hijo enfermo con dengue en su casa. Pero dice, no es solo mi hijo, dice, todo el barrio está lleno de enfermos con fiebre, pero ellos se quedaron en casa a buscar remedios naturales o algunos de ellos se pusieron medicina solos. Tenemos que tratarlos, dice la misma doctora. Por otro lado, Corea del Norte acusa de doble rasero por el tema de las pruebas misiles que están haciendo los coreanos del sur. Dice la misma líder, la hermana del líder norcoreano Kim Jong-un, dice, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha hecho de la vista gorda con los muy peligrosos ejercicios militares de Estados Unidos y Corea del Sur. Esto es evidentemente la aplicación de un doble rasero, habría dicho la hermana del líder norcoreano. Hay que recordar que el viernes pasado Corea del Norte dijo que habría realizado un disparo de prueba de un nuevo tipo de misiles balísticos intercontinentales, cosa que también confirmaba Japón, el ministro de Defensa, incluso diciendo que estos podrían llegar a los Estados Unidos. Después Estados Unidos dijo que ellos no veían ningún riesgo en ese tema, aunque obviamente no están de acuerdo en que se estén lanzando estos misiles. Corea del Norte ha llevado a cabo pruebas de misiles durante 34 días este año y bueno, pues han estado generando mucha tensión en esa región de Asia. Ojo con lo que está diciendo Erdogan, el presidente de Turquía. Promete que va a usar tanques, artillería y soldados para apoyar la ofensiva aérea que lleva a cabo contra grupos armados que defienden la independencia de Kurdistán en Irak. El presidente Erdogan ha dicho el día de hoy que lanzará pronto una operación terrestre en Siria contra militares kurdos tras los ataques aéreos que ya hizo Turquía en esa zona de Siria y también del norte de Irak. Dice, llevamos unos días encima de los terroristas con nuestros aviones, cañones y drones. Dice, si Dios quiere, pronto los erradicaremos a todos con nuestros tanques, artillería y soldados. El portavoz del grupo armado mayoritariamente kurdo Unidades de Protección del Pueblo, la YPG, ha dicho en su cuenta de Twitter que un avión no tripulado perteneciente a Turquía atacó una base en la que también estaban desplegadas las tropas internacionales que luchan contra el Estado Islámico. La acción acabó con la vida de 2 miembros de unidades antiterroristas kurdo-sirias, precisó este personaje. Según el Comando Central del Ejército estadounidense, sus fuerzas no estuvieron en peligro durante el ataque, cuyo fallecimiento fue por ahí de unos 20 o 30 kilómetros de donde estaban las tropas de Estados Unidos. Es una zona muy sensible en la que un miembro de la OTAN está en la línea, en la cuerda floja, de que pudiera ser obviamente criticado también por otros miembros de la OTAN que no están muy de acuerdo en esta situación, pero el tema es duro porque sí, según Turquía, los ataques, las explosiones que ha habido en los mercados de Estambul, de Turquía, han sido supuestamente por los kurdos y básicamente está iniciando otra guerra, está tomando fuerza una guerra que de repente parece ponerse en pausa, pero ahorita ya con tropas, con tanques entrando a Siria, pues esto obviamente se va a complicar. ¿Quién va a ganar el Mundial de Qatar 2022? ¿Cuál es tu favorito? Según se reporta, esto es interesante sobre todo por el tema de un intento de predicción por la Universidad de Oxford que está utilizando solamente datos matemáticos y especificaciones técnicas de jugadores en un algoritmo creado por un científico llamado Joshua Bull. De acuerdo a las predicciones de la Universidad de Oxford y este científico, los equipos semifinalistas serán Argentina, Francia, Brasil y Bélgica. Bueno, y Argentina, quién sabe, ¿no? Pero digo, sobre todo por cómo jugó en este último partido, el primer partido que tuvo. ¿Y con quién? Según la Universidad de Oxford, indica que México va a superar la fase de grupos y se va a enfrentar contra Francia en la siguiente ronda, perdiendo contra Francia. Y según ellos, la final sería Brasil-Bélgica, en la que va a ganar Brasil, asegura
esta universidad y este algoritmo científico. Ahora vamos a ver si este algoritmo, este intento de descifrar de esa manera funciona. Ya lo veremos, por eso lo quería publicar, para que quede aquí el registro y ya veremos si esto es verdad, si les funciona esta matemática. Por otro lado, Twitter, esta red social, dice que va a permitir los mensajes de odio. Fíjense nada más, ¿no? Qué tremendo. Dice, va a permitir los mensajes de odio, pero se va a reducir su visibilidad y no se van a monetizar. Pues esto podría generar que algunos países digan, bueno, pues sabes qué, si tú vas a permitir que se den este tipo de mensajes, por ejemplo, de racismo, de odio entre países, entre creencias religiosas, etcétera, pues podría decidirse por algún país, ¿sabes qué? Pues entonces te bloqueo, ¿verdad? Si vas a permitir abiertamente que se generen mensajes de odio, pues evidentemente podrían bloquearlo en algunos países. Así que veremos cuál es la reacción. De entrada dice que esta información no va a tener tanta visibilidad, o sea, el algoritmo de Twitter va a hacer que se vean menos esos tipos de mensajes y también que no moneticen, asegura la red social. Bueno, pues es una reacción obviamente controvertida en la búsqueda de tener la más libertad posible en esa red social. Se está logrando tal vez que haya países o incluso clientes, patrocinadores de esa red que a lo mejor no van a estar muy contentos. Dice, Twitter tiene una nueva política para su red social en relación a la libertad de expresión, ya que permitirá la publicación de mensajes negativos y de odio, pero limitará su capacidad de verlos y de generar ingresos. El actual dueño y director ejecutivo de Twitter, Elon Musk, anticipa los trabajos que están haciendo en la red social es en la línea de una nueva política, es libertad de expresión, pero no de libertad de alcance, a diferencia de una publicación compartida en su perfil personal.